Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie, la carta a los Hebreos. Y ahora vamos a hablar de los primeros dos versículos. Este es el tema número 2 y se llama Dios habla. Vamos a leer antes de comenzar los versículos 1 y 2 para estudiarlos a profundidad. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a concentrarnos en el versículo 1 y el versículo 2 lo vamos a estudiar tanto en este tema como en el siguiente. Dice así la palabra de Dios, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces. Fíjense que la palabra de la cual se tradujo muchas veces es polútropos. Y dice que habló de muchas maneras. Esa es la palabra polímeros. Es decir, que él tuvo muchas formas de hablar y lo hizo durante muchas ocasiones. Si nosotros vemos cuál fue en el Antiguo Testamento la forma que él habló, porque a esto se está refiriendo Hebreos 1:1, a cómo fue que Dios habló en el Antiguo Testamento. Primero vamos a ver que con Adán habló directamente. Adán y Eva gozaban del privilegio de escuchar su voz audible. Más adelante con Abraham, que es otro que escucha la voz de Dios, habla también directamente. Incluso el propio Caín escucha la voz de Dios por última vez, cuando es expulsado de la tierra y le es puesta una marca para que no cualquiera lo matara. Pero al haber pecado Caín, pierde la oportunidad de estar escuchando la voz audible de nuestro Dios. Del tiempo de Adán al tiempo de Moisés, vemos personajes que escucharon la voz audible de Dios de diferentes formas. Por ejemplo, Jacob cuando va huyendo de su hermano Esaú, él tiene una visión celestial y escucha voces del cielo y escucha la promesa de Dios. Incluso recuerda cuando él lucha con el ángel en Peniel, está luchando contra el mismísimo ángel de Jehová. Y luego tenemos a Moisés, que es llamado a través de una zarza ardiendo. Él constantemente subía al monte a recibir palabra de Dios, él recibe la ley de Dios. Así que podríamos resumir que de Adán a Moisés, Dios habló directamente con las personas, audiblemente. Después, a partir del tiempo de Moisés, no refiriéndome a Moisés, sino al resto del pueblo, hasta el tiempo de Malaquías, Dios habló con la gente a través de los profetas. Dios no hablaba directamente ya con las personas. ¿Recuerdan aquel acontecimiento cuando el pueblo tiene tanto temor y envía a Moisés y le dice, ve, tú habla con él y tú nos dices qué dice? Bueno, esto marca una nueva etapa en el tiempo de la profecía. Desde Moisés hasta el profeta Malaquías, Dios habla con sus profetas y esos profetas son los mensajeros. Fíjense que otra forma de decir que habló por medio de los profetas, es decir, que había voceros de Dios. Antes había muchos voceros de Dios. Cuando dice en otro tiempo a los padres por los profetas, quiere decir que antes el Señor tenía sus voceros para transmitir la palabra de Dios. Del tiempo de Malaquías hay un tiempo de silencio de 400 años. De Malaquías hasta que viene Juan el Bautista, no había aparecido ningún otro profeta. Juan el Bautista después profetiza, pero otro tipo de profecía, una profecía de arrepentimiento al pueblo, preparando el camino del Señor porque el reino se había acercado ya. Después nos dice aquí en el versículo 2 que en estos, o sea, ya estamos hablando del presente, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, Dios habló de forma directa, resumo, más o menos de Adán a Moisés. De Moisés a Malaquías habló por medio de voceros. De Malaquías a Cristo guardó silencio, que también fue otra forma de hablar. Y con Cristo nos ha hablado en estos tiempos, pero fíjense que con Cristo nos ha hablado completamente, porque hay un mensaje que da el Señor primero a unos, luego a otros, pero a ninguno le da un mensaje completo como fue dado al Señor Jesucristo.
Todo tenía que pasar así y de esa manera para que tuviera un cumplimiento. Ahora vuelve a hablar el Señor, porque hay que recalcar que hubo 400 años de silencio. Ahora el Señor vuelve a hablar a su gente, a su pueblo, pero por medio de alguien que es mucho mejor que Adán, mucho mejor que Abraham, que Moisés, que Isaías, que Ezequiel, quienes ustedes quieran pensar, cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, recordando que esta carta fue escrita a los hebreos, ellos tenían en muy alta estima a los padres y a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes eran la época de los patriarcas? Pues estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Y quiénes entonces son los profetas? Pues tenemos a Moisés, tenemos a Elías, a Isaías, a Jeremías, Ezequiel, hombres respetados por el mismo pueblo judío. Y ahora les dice, bueno, Dios habló de esas formas, sí, por medio de los voceros que antes tuvo, sí, pero ahora habla a través de Cristo. Y fíjense que esta palabra, a través, ahora habla a través o por medio, dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo o por medio de el Hijo. Esta palabra a través quiere decir que es causa y conducto. Él es la razón por la que el Padre quiere hablar y es la forma en la que el Padre va a hablar. Ahora, en el cumplimiento de los tiempos. Dios en todo tiempo se ha comunicado con el ser humano. Eso también es algo importante que tenemos que entender. Desde que Dios creó a Adán, no guardó silencio, Él habló. Por eso dice que habló muchas veces y de muchas maneras, porque la intención de Dios es tener comunicación con el ser humano. No hizo al ser humano para que el ser humano fuera una creación independiente o una creación ajena a Él. No, Él hizo al ser humano para tener íntima comunión con el ser humano, comunicación y estar estrechamente con el ser humano. El anhelo de Dios cuando creó al ser humano fue el tener esa comunión, esa intimidad, y que como ya lo vimos en el estudio de Apocalipsis, es cumplida en el último tiempo, cuando la esposa del Cordero llega al día de la boda tan anhelada y tan deseada, así como para la iglesia, también para Jesucristo. Eso tenemos que entenderlo. Dios mismo también desea que llegue ese día, el día de la boda del Cordero, de las bodas del Cordero, donde Él va a tener total intimidad y total comunión con el ser humano. Los tiempos del Señor, Él los estipula, nosotros no los estipulamos. ¿Por qué no habló desde un principio a través de Cristo? Bueno, poco a poco lo vamos a ir entendiendo en la carta a los Hebreos. Pero para darnos una idea, vamos a leer Gálatas capítulo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, tenía que cumplirse un tiempo. El plan de Dios se puso en acción aún antes de que nosotros fuéramos creados. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que nosotros íbamos a recibirle como nuestro Señor y Salvador. Él también ya tiene contemplado lo que pasará en el futuro, lo que no tenemos ni idea o una lejana idea según lo que leemos en las profecías. Pero Él tenía que esperar el tiempo adecuado para que Él viniera y todavía estuviera el pueblo de Israel bajo la ley, para que cuando Él viniera se terminara el tiempo de la ley. Pero para que Él cumpliera la ley tenía que venir todavía en tiempo de la ley. Tenía que esperar a que pasaran 400 años de silencio, como también se le había profetizado a Abraham. Recuerda, a Abraham se le profetizó que su pueblo, su descendencia, sufriría 400 años de esclavitud en Egipto. Normalmente vamos a estar viendo que van a haber tiempos y fechas repetidas, porque el Señor todo lo hizo como sombra de lo que ha de ser, como lo vamos a ver también en Hebreos. Entonces, hoy nos tiene que quedar claro que nuestro Señor Dios escogió el tiempo adecuado y Dios siempre buscó hablar de una forma, de otra forma con el ser humano, de muchas maneras, para que ahora que nos habla a través de Jesucristo entendamos que esta es la mejor forma que podíamos escuchar la voz de Dios. Sí, ciertamente Adán escuchaba a Dios directamente, pero eso no le impidió pecar. Abraham
escuchó la voz directamente, pero no vio el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor manera de escuchar la voz de Dios que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el estudio de la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos.